Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Era una época cruda, violenta, rebelde, turbulenta, pero lentamente fue encaminándose hacia el orden, la disciplina y la autodisciplina y la cordura. Todo esto en interés de la corona, que se convirtió en el centro del Estado o en el mismo Estado. Hoy, en la tradición de Occidente, la era del absolutismo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. El siglo XVII en Europa fue la época del absolutismo, doctrina y práctica de la autoridad centralizada y del poder de un soberano absoluto representado por el rey. El absolutismo político no era nada nuevo, claro, pero el modelo moderno era una reacción al desorden del Estado feudal declinante y las divisiones por conflictos religiosos. Se pensaba que tanto el orden como la paz, la tranquilidad, la prosperidad podían lograrse mejor mediante una autoridad central contra la cual ni la Iglesia, ni los señores feudales, ni las tradiciones locales pudieran prevalecer. El argumento más sencillo del absolutismo monárquico era que los reyes recibían de Dios su autoridad. Ahora bien, según esta versión, ese derecho divino de gobernar les permitía controlar no solo a sus súbditos, sino también a la Iglesia. Así que, en el siglo XVII, el conflicto medieval entre los poderes laicos y espirituales se inclinaba bastante más a favor del poder secular, aún en los países católicos. Pero había argumentos más pragmáticos del absolutismo, todos acerca de lo que hoy denominaríamos ley y orden. Si uno quería ley y orden, debía obedecer a una sola voluntad, como la de Luis XIV. Si no lo hacía, la condena era el caos. Guerra civil, guerra con el exterior, guerra religiosa, guerra social. El tema de la paz social predominaba en el pensamiento del siglo XVII y la mayoría de la gente recurría al monarca para mantener la paz. Tomando como ejemplo a Francia, veremos por qué esto era tan importante. Francia tenía un rey fuerte y eficiente en Enrique IV, pero fue asesinado en 1610. Esto dejó al país en manos de su viuda María de Médicis, quien actuó como regente de su heredero Luis XIII, por entonces de 9 años. María era obesa y tonta, aunque logró que Rubén la pintara regordeta e ilustre, y el resultado de su regencia fue un periodo durante el cual el campo estuvo en la ruina y el poder monárquico se vio amenazado. Cuando Luis XIII creció, se encontró con el cardenal Richelieu como su primer ministro, hombre de genio y temple. Con Richelieu al timón, gradualmente los nobles fueron sometiéndose, se restableció el orden. Los hugonotes, protestantes franceses, que habían estado alborotando, fueron puestos en su lugar y el prestigio de la corona fue más grande que nunca.
Esto puede notarse muy bien en la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, que trata de 4 caballeros nobles del regimiento de la Guardia Real: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Todos ellos listos para desenvainar la espada y comenzar a batirse ante la menor provocación, y aún sin provocación alguna. El villano de la historia, el cardenal Richelieu, es hombre de orden. No aprecia toda esta carnicería y castiga a quienes violen la paz. Ahora bien, si observamos esto en el contexto, descubriremos que, aunque Luis XIII y Richelieu apreciaban a un buen espadachín, ellos sentían que los duelos debían reprimirse, así como también las batallas privadas y las invasiones a los castillos. Así que, mientras en la novela a duras penas castigaban a D'Artagnan por luchar en público, en la vida real hicieron decapitar a un duque por desobedecer edictos reales contra las peleas. Por otra parte, ellos fomentaban las cacerías para canalizar el exceso de energías. Querían que los nobles se divirtiesen sin incendiar aldeas y sin matar a otros nobles que podrían resultar útiles al servicio de los ejércitos del rey. Eventualmente, la política real y las fuerzas socioeconómicas convertirían al noble de un dinosaurio en un pavo real, aunque no de inmediato. Alrededor de 1640, luego de que Richelieu y Luis XIII hubiesen muerto, hubo otro joven heredero, Luis XIV, que ni siquiera tenía 5 años de edad, y otra regente, su madre, Ana de Austria, y otro ministro cardenal, el cardenal Mazarin. Y hubo una serie de guerras civiles llamadas las Frondas, en las que los nobles y la gran corte de la ley, el Parlamento de París, nuevamente trataron de defender los derechos contra el poder usurpador de la corona. Esa fue la última lucha desesperada de la nobleza para salvarse de la subordinación y de la decadencia. Eran seres especializados en combatir, y en la nueva era ya no había lugar para ellos. La nueva era necesitaba productores, hombres de negocios, de leyes, administradores, burócratas. Requería también de soldados, por supuesto, y D'Artagnan, modelo de la vida real, terminaría su carrera como jefe de los mosqueteros del rey, pero requería de soldados disciplinados, no del tipo de Rambo. Así que los nobles estaban sentenciados a muerte por su rivalidad con la corona, aunque pelearon con desesperación. Luis XIV no olvidaría jamás las Frondas. Esas luchas en París fueron tan terribles que en una ocasión el rey de 10 años de edad y su madre tuvieron que ser sacados fuera de la ciudad y pasaron la noche sobre pequeños fardos de paja, ya que no había otro lecho. Y Luis jamás volvió a confiar en París. Tampoco confió en los nobles. Muchos de sus ministros los halló entre la clase media. Evitó París, donde corría el riesgo de ser atrapado e intimidado. Mantuvo a los nobles en su lugar, o sea, en una especie de traílla de oro, espléndida, ociosa e inútil. Luis no deseaba destruir a los nobles, sino domesticarlos y cortarles las garras. Una vez logrado esto, la nobleza sería preservada. Sería una aristocracia estilo perrito faltero, incapaz de herir al rey, que brindase una imagen imponente para el Estado absoluto, una corte impresionante para el rey absoluto, y una capa superior edificante para el nuevo programa de estabilidad a través de la jerarquía en la que el rey basaba su orden y su poder. La nobleza giraba alrededor del rey, como giran los planetas en torno al sol.
Que dicho sea de paso, no fue por eso que a Luis se le llamó Rey Sol, no, fue porque sus aduladores lo comparaban con Apolo, dios del sol, pero además de ser un sol refulgente hasta su muerte en 1715, Luis fue sobre todo el centro del Estado. En verdad, él era el Estado. De allí su famosa frase, «L'État c'est moi», el Estado soy yo, aunque probablemente haya querido significar «el Estado es mío». Y justamente, como había costado tanto trabajo y tantos combates obtener esto, el rey y todo el aparato de propaganda real insistían en la jerarquía, el orden, la disciplina social, los códigos de conducta que se pueden ver reflejados en el arte, la arquitectura y la literatura de la época, como también en los modales y en la política. El epítome de esto podemos verlo en Versalles. Por un lado, riqueza y lujo, una fachada grandiosa y un interior no menos grandioso. Por el otro, gran disciplina en el empleo y la distribución de estas riquezas. Las grandes salas y pasillos de Versalles no se asemejan en nada a las salas atestadas de mezcolanzas de la reina Victoria. Tienen más bien un estilo prusiano. Su grandeza es un poco rígida. Podemos verlo en los jardines del castillo británico en la isla de Ancón. Los constructores proyectaron la vista, los jardines y hasta un bosque rodeando un canal. Todo esto inspirado en Versalles, como ocurrió en centenares de lugares desde Portugal hasta Polonia. Pero el bosque carece de malezas y los árboles se yerguen en hileras plantados como maíz. Este interés en el orden era en sí el reflejo de una época de gran desorden y la reacción contra esto. Recordemos que la corte se trasladó de Versalles a París porque el rey quería poner un poco de distancia entre él y sus indóciles súbditos. Y esta distancia no solo era de espacio, sino una distancia simbólica de calidad, una demostración concreta de grandeza tan impresionante que lo tornara inaccesible. La grandeza solo es realmente grande si posee el carácter de lo increíble, lo maravilloso, en el exacto sentido de la palabra, maravillando, causando asombro. El rey no desea que le teman, sino que le admiren. Y desea que la gente se conmueva con el espectáculo de su gloria hasta llegar a adorarlo. La monarquía y su nuevo orden debían establecerse en un mito, pero este debía basarse en algo así como un hecho, en la impresión concreta que lograse que la gente lo aceptara. Y aquí es donde entró Versalles y también el arte de la época como vehículos de nuevos valores y nuevas ilusiones en las que podía basarse el nuevo orden. La generación previa de arte francés a principios del siglo XVII había sido variada y vivaz. Tomemos la obra de Jacques Callot, el maestro aguafuertista, que nos dejó un testimonio sin parangón de los horrores de la guerra de los 30 años. O la obra de Philippe de Champagne, fría pero plena de pasión reprimida. O los cuadros de campesinos de los hermanos Lenain, fuertes y realistas. Estos últimos fueron dejados de lado de tal manera que nadie los recordó hasta el siglo XIX. O consideremos la obra de Georges de Latour, austera, pero rica y dramática. Latour fue redescubierto en 1915.
Lo que el rey deseaba, en cambio, era riguroso, razonable, un estilo fresco. Y el ideal lo encontraría en las pinturas de Nicolas Poussin, admiradas por su pureza. Si no, observemos el cuadro que Rigaud hizo de Luis. Son imponentes, sí, pero más bien tiesos y rígidos. También se ve ese gran designio en la arquitectura. Veamos el lado este del frente del Louvre, o las iglesias del arquitecto favorito de Luis, Nicolas Mansart. Comparemos esto con las obras de Bernini en Roma. El esplendor romano posee fantasía y calidez. El esplendor francés está estilado por burócratas, no es realmente humano. Se puede decir, como dijo Kenneth Clark, que refleja el triunfo del Estado autoritario. Refleja también las soluciones lógicas que Colbert, ministro de Finanzas de Luis, gran administrador del siglo XVII, estaba tratando de imponer en cada parte de la vida pública, especialmente en las artes. Pero también podemos hallar la contraparte de este espíritu en la obra de Pierre Corneille, un escritor cuya vida desde 1605 hasta 1684 cubrió la mayor parte del período. Las tragedias de Corneille, estas son primeras ediciones, sugieren lo difícil que debe haber sido manejar las pasiones violentas, desordenadas, que amenazaban al nuevo orden. Y sugieren también el modo en que este manejo se efectuó. El término crucial en esto es la palabra pasiones. Pasiones que podían amenazar a instituciones como la familia o el Estado, que podían dañar o estorbar grandes intereses, que podían echar a perder importantes planes políticos y que debían una y otra vez ser subordinados a un deber superior. Si en el mundo de los tres mosqueteros un espadachín joven y tonto podía empezar una pelea solo por una nimiedad, o podía conspirar junto al enemigo extranjero por salvar a un par de lindos ojos, podemos comprender lo importante que era disciplinar o reducir cierta clase de orgullo o galantería, que eran simplemente satisfacciones irreflexivas del ego a expensas de la sociedad. Y este problema, que era el de Richelieu y el de Mazarin, también era ligeramente velado el tema esencial de las tragedias de Corneille. La más conocida de estas tragedias es El Cid, donde el amor debe subordinarse al honor y al deber a una costa de la felicidad de dos enamorados. Don Rodrigo es un héroe de las guerras españolas contra los moros, y son estos quienes lo apodan el Cid, derivado del Said, el líder. Rodrigo ama a Jimena, y ambos están a punto de casarse cuando los padres de estos se traban en una estúpida pelea. Rodrigo se ve obligado a matar al padre de Jimena en un duelo, y luego de esto, el honor de su familia obliga a Jimena a pedir la muerte del hombre que ama, y lo hace. Al final, no obstante, Rodrigo salva